Continuamos con la transformada de integrales y primero que nada recordemos en el video pasado que se habló sobre la transformada del producto de dos funciones f y g, y para este caso consideremos a g igual con 1, por lo que evidentemente la transformada de Laplace de g de t es igual a 1 sobre s, y en el teorema de convolución implica que la transformada de Laplace de la función f, en este caso sería la transformada de Laplace de la integral de 0 hasta t de f de tau de tau será igual a 1 sobre s por f de s. Y en la forma inversa tendríamos que la integral de 0 a t de f de tau es igual a la transformada inversa de f de s sobre s. Ahora simplemente recordamos la transformada de derivadas vista en videos pasados y reescribimos la transformada de Laplace para un producto en el cual g de t es igual a 1. Y proseguimos a un ejemplo 3f en el cual obtendremos la función de transferencia para el circuito RLC mostrado, en el cual tenemos una fuente, es decir, un voltaje, una resistencia, una bobina y un capacitor. Ahora simplemente anexamos gráficamente la intensidad, es decir, la corriente eléctrica, y recordamos que el voltaje en la resistencia es igual a la resistencia por la intensidad, esto debido a la ley de Ohm. El voltaje en nuestro capacitor será igual al inverso de la capacidad eléctrica por la integral de 0 hasta el tiempo de la intensidad. Y el voltaje en nuestra bobina será igual a ¿quién? A la inductancia por la derivada con respecto al tiempo de la intensidad. Y para dar solución a este problema, primero que nada recordemos que la función de transferencia se define como el cociente entre la transformada de Laplace de la función de salida con la transformada de Laplace de la función de entrada. Es decir, en este caso, nuestra función de transferencia, g de s, es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de nuestra fuente. Donde, en este caso, definiremos nuestro voltaje de salida como el voltaje en nuestra bobina, es decir, a L por la derivada con respecto al tiempo de la intensidad. Y aplicando la transformada de Laplace, obtendríamos que la transformada de Laplace de nuestro voltaje de salida con respecto al tiempo será igual a la transformada de Laplace de nuestro voltaje en la bobina, y esto será igual a L sale como una constante por la propiedad de linealidad por la transformada de Laplace de la derivada con respecto al tiempo de la intensidad. Y entonces el voltaje de salida en función de S, que ya sería transformado, sería igual al voltaje en la bobina con respecto a S, y esto será igual a L que multiplica, como es una primera derivada, será S a la 1 por I de S, debido a que en este caso I es la función, menos S a la n-1, es decir, S a la 0 por F de 0, es decir, I de 0. Y considerando a nuestro voltaje de inicio, es decir, en el tiempo igual a 0 como 0, el voltaje de salida en función de S será igual al voltaje en la bobina en función de S, y esto será igual a la inductancia que multiplica S por I de S, obteniendo que el voltaje en la bobina es igual a la inductancia por S que multiplica a I de S, e I de S, despejando, es igual al voltaje de salida en función de S sobre L por S. Y estas las denominamos ecuaciones 2 y 3 respectivamente. Y analizando la única malla que tenemos en nuestro circuito en serie, el voltaje de nuestra fuente será igual a la suma de los voltajes, es decir, el voltaje en nuestra resistencia más el voltaje en la bobina más el voltaje en el condensador. Ahora simplemente reemplazamos el voltaje en la resistencia como la resistencia por la intensidad más el voltaje en la bobina como la inductancia por la derivada con respecto al tiempo de la intensidad más el voltaje en el condensador como el inverso de la capacidad eléctrica por la integral de 0 a t de la intensidad, y la denominamos ecuación 4. Y haciendo la transformada de Laplace de 4, obtenemos que la transformada de Laplace de nuestro voltaje de entrada, es decir, de nuestra fuente, será igual, aquí simplemente sacamos como constantes a la resistencia, a la inductancia y al inverso de la capacidad eléctrica debido a la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace, obteniendo que el voltaje de nuestra fuente en función de S será igual a R por la transformada de Laplace de I de t, que es simplemente I de S, más L, S, I de S, que ya habíamos obtenido, más 1 sobre C
por la transformada de Laplace de la integral de 0 a t de i de tau de tau, que como habíamos definido es simplemente 1 sobre s por f de s. En este caso la función es la intensidad, es decir, sería i de s sobre s que multiplica a 1 sobre c. Continuamos simplemente factorizando a la intensidad, debido a que es producto de los tres términos, y este multiplica a la resistencia más la inductancia por S más 1 sobre la capacidad eléctrica por S, obteniendo que el voltaje de la fuente en función de S es simplemente I de S que multiplica a RCS, debido a que RCS sobre CS es simplemente R, LCS al cuadrado sobre CS es simplemente LS, y 1 sobre CS es 1 sobre CS, y la denominamos 5. Y sustituyendo 3 en 5, obtenemos que el voltaje en función de S es igual al voltaje de salida en función de S sobre LS, es decir, en lugar de I de S escribimos el voltaje de salida en función de S sobre LS, que multiplica a lo que ya tenemos. Ahora simplemente en esta igualdad pasamos multiplicando a LC S al cuadrado del lado izquierdo de la igualdad, que multiplica al voltaje de entrada por S, y a LCS cuadrado más RCS más 1 pasa dividiendo, y esto es igual al voltaje de salida en función de S. Y entonces en la ecuación 1 obtenemos que nuestra función de transferencia G de S, que es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de nuestra fuente en función de S, será igual a LCS al cuadrado sobre LCS al cuadrado más RCS más 1, debido a que simplemente el voltaje de entrada pasa dividiendo. Y por ahora eso ha sido todo.